¿Alguna vez te has sentido perdido en medio del caos, como si el mundo conspirara en tu contra? La mayoría de las personas luchan contra los mismos obstáculos: ansiedad, dudas, miedos. Pero los estoicos encontraron una manera de mantenerse firmes, inquebrantables. Imagínate enfrentarte a cualquier desafío sin miedo, sin dudas, con una calma impenetrable. Hoy descubrirás 12 claves estoicas que te harán indestructible ante cualquier adversidad. Estas no son simples ideas. Son estrategias probadas por los filósofos más sabios de la historia, utilizadas por emperadores, generales y grandes pensadores para superar cualquier obstáculo. Y si aplicas la clave número 7, tu forma de ver la vida cambiará para siempre. ¿Qué hace que algunas personas sean inquebrantables mientras otras se derrumban ante la menor dificultad? La respuesta está en la filosofía estoica, y hoy la tendrás en tus manos. Quédate hasta el final, porque cada clave te acercará más a una vida de fortaleza y serenidad absoluta. ¿Listo para transformar tu mente? Comencemos. Controla lo que puedes, acepta lo que no. Imagínate esto. Has hecho todo lo posible para que algo salga bien. Te has preparado, has trabajado duro, has invertido tiempo, energía y hasta emociones. Pero al final, el resultado no es el que esperabas. La frustración te invade. Sientes rabia, impotencia, incluso desesperanza. ¿Por qué? Porque creías que tenías el control. Creías que, si hacías todo correctamente, las cosas saldrían como deseabas. Pero la vida no funciona así. Este es uno de los errores más destructivos que cometemos: intentar controlar lo incontrolable. Queremos que las personas reaccionen como esperamos, que las circunstancias sean favorables, que todo siga el guión que imaginamos en nuestra mente. Y cuando no sucede, sufrimos. Pero aquí está la verdad que los estoicos entendieron hace siglos. El control absoluto es una ilusión. No podemos cambiar lo inevitable, no podemos detener el paso del tiempo, no podemos controlar las opiniones, las decisiones o las acciones de los demás. Pero hay algo que sí podemos controlar. Y ahí es donde radica nuestro verdadero poder. Epicteto lo explicó con una claridad brutal. No está en nuestro poder elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No puedes controlar la dirección del viento, ni las tormentas, ni las olas gigantescas. Pero sí puedes controlar el timón. Puedes decidir cómo navegar, cómo ajustar las velas, cómo reaccionar ante la tempestad. La vida es exactamente igual. No puedes evitar que alguien te critique, pero puedes decidir no tomarlo como algo personal. No puedes controlar si una relación termina, pero puedes controlar cómo seguir adelante. No puedes evitar que la adversidad llegue, pero puedes decidir enfrentarla con fortaleza en lugar de rendirte. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó traiciones, guerras y pestes, lo sabía bien. Si te perturba algo externo, el problema no está en la cosa en sí, sino en la interpretación que tienes de ella. Y eso está en tu poder cambiarlo. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida real? Piensa en una persona que pierde su empleo. La mayoría entraría en pánico, preguntándose, ¿por qué a mí? Se sentirían víctimas de la situación, atrapadas en la incertidumbre y la desesperación. Pero un estoico lo vería de otra manera. En lugar de lamentarse, enfocaría su energía en lo que sí puede hacer: mejorar sus habilidades, expandir su red de contactos, reinventarse. No perdería tiempo quejándose de lo que no puede cambiar, actuaría con determinación en lo que sí está en su control. Aquí está la diferencia entre quienes se hunden y quienes se levantan más fuertes. Aceptar no significa rendirse, no es resignación, es inteligencia. Es comprender que la vida no sigue nuestras expectativas y que resistirse a la realidad solo prolonga el sufrimiento. ¿Quieres aplicar esto en tu vida?
Haz un ejercicio ahora mismo. Piensa en una preocupación que te atormenta, algo que roba tu paz. Pregunta, ¿está en mi control? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con determinación, porque al final tu poder no está en lo que te sucede, sino en cómo decides enfrentarlo. Y si realmente aplicas este principio, nada podrá derribarte. Ahora pasemos a la siguiente clave. La fuerza del silencio estratégico. ¿Cuántas veces has dicho algo que luego quisiste retirar? Una palabra lanzada en el calor del momento, un comentario impulsivo que no aportó nada, una respuesta guiada más por la emoción que por la razón. Y cuando te diste cuenta del daño hecho, ya era tarde. El mundo está lleno de ruido. Todos quieren ser escuchados. Todos quieren imponer su opinión, demostrar que tienen razón, que su voz es la más fuerte. Pero los estoicos entendieron un principio que la mayoría ignora. El silencio no es una señal de debilidad, es una herramienta de poder. Marco Aurelio lo dejó claro en sus meditaciones. Piensa antes de hablar. Muchas veces es mejor quedarse en silencio que arrepentirse después de lo dicho. El silencio estratégico no es simplemente callar. Es una táctica, un arma que pocos saben manejar. Es la capacidad de esperar, de analizar, de elegir con precisión cuándo y cómo intervenir. Es la habilidad de contenerse cuando todos a tu alrededor pierden el control. Observa a los líderes más respetados de la historia. No son aquellos que gritan más fuerte, ni los que reaccionan con impulsividad a cada provocación. Son los que dominan el arte de la pausa, los que saben que el momento adecuado para hablar es más importante que la cantidad de palabras que se dicen. Piensa en una discusión acalorada. Dos personas se atacan verbalmente, tratando de imponerse, elevando la voz cada vez más. En medio de ellos, hay alguien más, en silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque está observando, analizando cada palabra, cada emoción, cada movimiento. Y cuando finalmente decide hablar, su voz resuena con una autoridad inquebrantable. Ese es el poder del silencio. Pero ¿cómo aplicarlo en la vida diaria? La próxima vez que sientas la necesidad de responder de inmediato, detente. Pregunta, ¿es realmente necesario lo que voy a decir? ¿Está guiado por la razón o por la emoción del momento? ¿Aportará algo o solo es una reacción impulsiva? Cuando alguien intente provocarte, no caigas en la trampa. Observa, sonríe, guarda silencio. No dar una respuesta inmediata es la forma más efectiva de desarmar a cualquiera que intente manipularte. Cuando estés en una conversación, no tengas prisa en responder. Escucha. A menudo, las personas más influyentes no son las que hablan más, sino las que saben escuchar mejor. El silencio bien utilizado genera un aura de misterio. Y en un mundo donde todos compiten por llamar la atención, aquel que domina el arte del silencio se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad es poder. Domina tu lengua. Refrena tu impulso de hablar sin pensar. Usa el silencio como tu mejor aliado. Y verás cómo tu presencia se vuelve más fuerte, más influyente, más imponente. Porque a veces, el mayor impacto no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Y ahora, prepárate para la siguiente clave. Una que te enseñará a proteger lo más valioso que tienes, tu energía y tu paz mental. No hables de tus logros. Deja que tus acciones hablen. El verdadero impacto de una persona no se mide por lo que dice de sí misma, sino por lo que logra en silencio. En un mundo donde todos buscan reconocimiento, donde cada pequeño éxito es exhibido para recibir aprobación, los estoicos eligieron un camino diferente: dejar que sus acciones hablaran por ellos. Vivimos en una era donde la validación externa se ha convertido en una obsesión. Redes sociales, círculos laborales, grupos de amigos. En todos lados vemos la misma necesidad.
ser reconocidos, ser admirados, ser aprobados. Publicamos cada logro, cada victoria, esperando los aplausos, los elogios, los me gusta. Pero ¿qué sucede cuando el verdadero mérito no necesita ser anunciado? Los estoicos comprendieron que el valor de una acción no depende de cuántas personas la reconozcan, sino del impacto real que tiene. Epicteto lo expresó con claridad. No expliques tu filosofía, vívela. Y esa es la gran diferencia entre quienes necesitan proclamarse exitosos y quienes simplemente lo son. Imagina dos personas que alcanzan un logro significativo. Una de ellas lo anuncia de inmediato, esperando reconocimiento. La otra, en cambio, sigue adelante, enfocándose en la próxima meta sin decir una sola palabra. Con el tiempo, ¿quién crees que será más respetado? Los líderes más grandes, los sabios más influyentes, no necesitaron presumir sus hazañas. Marco Aurelio, emperador de Roma, nunca alardeó de sus conquistas. No necesitaba hacerlo, su legado hablaba por él. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Buscas reconocimiento o resultados? Cada vez que sientas la necesidad de compartir tus logros, haz una pausa. Pregunta, ¿estoy compartiendo esto porque realmente es relevante o solo busco aprobación? Si es lo segundo, guarda silencio. Cuando hagas algo bueno por los demás, hazlo sin esperar gratitud. No publiques cada pequeña victoria. No busques que otros validen tu esfuerzo. Deja que los resultados hablen por sí solos. El verdadero respeto no se exige, se gana. La credibilidad no se construye con palabras, sino con hechos. En el trabajo, en las relaciones, en cada aspecto de tu vida, actúa con excelencia sin necesidad de proclamarlo. Las personas realmente valiosas no necesitan convencer a los demás de su valor. Y aquí está la gran verdad. Quien gasta energía intentando demostrar que es exitoso, pierde el tiempo que podría haber usado para hacerlo aún más. Porque al final, lo que realmente deja huella no son las palabras, sino las acciones. Y ahora, avancemos a la siguiente clave. Una que te enseñará a proteger tu energía y tu paz mental. Mantén tus sueños en secreto hasta que se hagan realidad. Cada gran logro comienza en la mente de alguien que soñó en grande. Pero aquí está el problema. Cuanto más hablas de tus sueños, menos probabilidades tienes de hacerlos realidad. Parece contradictorio, ¿verdad? Nos han enseñado que compartir nuestras metas con los demás nos motiva, nos compromete, nos da apoyo, pero en realidad, muchas veces, nos debilita. Cuando revelamos nuestros planes demasiado pronto, buscamos validación antes de haber logrado algo. Nos exponemos a dudas, críticas y energías que pueden desviar nuestro enfoque. Peor aún, al hablar sobre lo que haremos, nuestro cerebro experimenta una sensación prematura de logro, reduciendo la urgencia de actuar. Es como si la simple idea de compartir el sueño nos diera una falsa satisfacción y nos hiciera perder el hambre de conseguirlo. Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio nunca anunciaba sus intenciones antes de tiempo. Séneca aconsejaba actuar con discreción, sin dejar que las expectativas de los demás influyeran en el camino personal. Epicteto lo expresó con una claridad brutal. No declares tus planes con demasiada anticipación, haz el trabajo y deja que hable por sí mismo. Piensa en los más grandes inventores, emprendedores y visionarios. ¿Cuántos de ellos revelaban sus ideas antes de haber construido algo sólido? Los verdaderos triunfadores trabajan en la sombra, en silencio, hasta que su éxito es innegable. Pero, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Si tienes un gran sueño, protégelo. No lo expongas a la opinión de quienes no comparten tu visión. Trabaja en él en silencio, sin buscar validación, sin esperar aplausos antes de tiempo. Cada minuto que pasas hablando sobre lo que harás,
Es un minuto que podrías haber usado para hacerlo realidad. La próxima vez que sientas la necesidad de compartir tus planes, detente y pregúntate, ¿estoy diciendo esto porque quiero hacerlo o porque quiero que me reconozcan por intentarlo? Si es lo segundo, guarda silencio. Cuando tu éxito finalmente hable por sí solo, no necesitarás explicaciones. No tendrás que convencer a nadie. Los resultados serán tu mejor testimonio. Y ahora, avancemos a la siguiente clave. Una que te enseñará cómo la soledad bien utilizada puede ser tu mejor aliada. No pierdas tiempo con chismes y críticas. El tiempo es el recurso más valioso que poseemos, pero también el más desperdiciado. Y una de las formas más comunes en que la gente lo malgasta es involucrándose en chismes, críticas y discusiones sin sentido. No hay nada más alejado de la mentalidad estoica que gastar energía en aquello que no aporta valor. Los estoicos entendían que nuestra atención es limitada, y lo que hacemos con ella determina la calidad de nuestra vida. Marco Aurelio lo expresó de manera simple pero poderosa. No pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser una buena vida. Vívela. Entonces, ¿por qué nos dejamos atrapar por el ruido de la negatividad? La respuesta es simple. Es fácil. Es fácil criticar a los demás en lugar de mejorar uno mismo. Es fácil hablar de lo que otros hacen mal en lugar de enfocarse en lo que podemos hacer mejor. Pero cada minuto dedicado al chisme, a las críticas innecesarias, es un minuto robado a nuestro crecimiento personal. Piensa en esto. ¿Qué recuerdas más? ¿Un día en el que pasaste horas en conversaciones sin sentido? ¿O un día en el que dedicaste tiempo a aprender, a construir, a mejorar? La diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan está en lo que eligen priorizar. El problema con el chisme y las críticas no es solo que nos distraen, sino que también nos contaminan. Cuanto más nos rodeamos de negatividad, más difícil es pensar con claridad, tomar buenas decisiones y mantenernos enfocados en nuestras metas. Séneca nos advirtió sobre esto. Rodéate de aquellos que te eleven, no de aquellos que te arrastren a su miseria. Entonces, ¿cómo aplicar este principio en tu vida? Empieza por hacerte una pregunta clave cada vez que te veas atrapado en una conversación. ¿Esto me aporta algo? ¿Estoy aprendiendo algo útil? ¿O simplemente estoy perdiendo el tiempo en trivialidades? Si la respuesta es no, sal de ahí. Cambia de tema. Dedica tu energía a algo que realmente te haga crecer. Cuando alguien intente arrastrarte a una conversación llena de críticas hacia los demás, no participes. Mantente en silencio. No alimentar la negatividad es la mejor forma de erradicarla. Enfócate en lo que importa, en lo que realmente construye tu vida. Las mentes pequeñas hablan de otras personas, las grandes, de ideas, porque al final, lo que realmente define tu destino no es lo que dices de los demás, sino lo que haces contigo mismo. No busques validación externa. Encuentra tu propia paz interior. Vivimos en una sociedad obsesionada con la aprobación. Buscamos validación en cada acción, en cada decisión, en cada palabra. Queremos ser aceptados, admirados, reconocidos. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. Si tu felicidad depende de la aprobación de los demás, nunca serás realmente libre. Desde pequeños, nos enseñaron que el éxito se mide en aplausos, en elogios, en reconocimiento público. Pero los estoicos sabían algo diferente. La verdadera paz no viene de fuera, sino de dentro. No importa cuántas veces te digan que vales la pena, si tú mismo no lo crees. Marco Aurelio lo expresó con claridad en sus meditaciones. No pierdas tiempo preocupándote por lo que piensan los demás. La opinión ajena no define tu valor. Entonces, ¿por qué nos importa tanto lo que los demás piensen de nosotros? Porque buscamos seguridad, porque queremos encajar, porque el miedo al rechazo es una de las emociones más profundas del ser humano.
Pero depender de la validación externa es una trampa. Nos hace vulnerables a la crítica, nos hace dudar de nosotros mismos y, lo peor de todo, nos aleja de nuestra esencia. Imagina un artista que pinta solo para recibir elogios. ¿Cuál es su verdadero propósito? Si nadie viera su obra, ¿seguiría pintando? La diferencia entre los que encuentran paz y los que viven en ansiedad está en su fuente de satisfacción. Quien busca validación externa siempre será esclavo de la opinión ajena. Entonces, ¿cómo romper con este ciclo? Empieza preguntándote, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo deseo? ¿O porque quiero ser reconocido por hacerlo? Si la respuesta es la segunda, detente. Redefine tu propósito. Cuando recibas una crítica, no reacciones de inmediato. Pregunta, ¿es constructiva? ¿Aporta algo real? Si no lo es, déjala ir. No puedes controlar lo que otros piensan, pero sí cómo respondes a ello. No midas tu éxito en base a la aprobación de los demás. Mídelo en base a tu propio crecimiento, en cómo te sientes contigo mismo al final del día. Cuando dejas de buscar validación externa, descubres un tipo de paz que nadie puede quitarte, porque al final, la única voz que realmente importa es la tuya. Aprende a controlar tus emociones. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras emociones parecen tomar el control. Un comentario hiriente, un problema inesperado, una decepción. Y de repente, reaccionamos sin pensar. Nos dejamos llevar por la ira, la ansiedad o la frustración, solo para darnos cuenta después de que podríamos haber manejado la situación de otra manera. Pero, ¿qué pasaría si pudieras dominar tus emociones en lugar de ser dominado por ellas? La verdadera fuerza no está en la agresión ni en la resistencia física. Está en la capacidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor se desmorona. Los estoicos lo sabían bien. Quien controla su mente, controla su destino. Piensa en la última vez que reaccionaste sin pensar, ¿valió la pena? ¿Ganaste algo con esa explosión de enojo, de frustración o de ansiedad? La verdad es que la mayoría de las veces, las emociones descontroladas solo nos llevan a tomar malas decisiones, a decir cosas de las que luego nos arrepentimos y a perder el equilibrio interno. Marco Aurelio lo entendió mejor que nadie. Como emperador de Roma, enfrentó traiciones, guerras y desafíos constantes, pero nunca permitió que sus emociones lo controlaran. En sus meditaciones, escribió, si algo externo te perturba, no es la cosa en sí misma la que te altera, sino tu juicio sobre ella. Esta es la clave de la fortaleza mental. No son los eventos los que nos afectan, sino la manera en que los interpretamos. No podemos evitar que las cosas sucedan, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Los estoicos practicaban el control emocional como un arte. No significa reprimir los sentimientos, sino entenderlos, aceptarlos y canalizarlos de manera inteligente. No significa volverse insensible, sino aprender a no ser esclavo de impulsos irracionales. Entonces, ¿cómo aplicar este principio en tu vida? La próxima vez que sientas ira, miedo o ansiedad, pausa. Respira profundamente. Pregúntate, ¿esto realmente merece una reacción descontrolada? ¿Qué ganaría si respondo con calma? Cuando alguien intente provocarte, no caigas en su juego. El que pierde el control, pierde el poder. Mantente firme, como un estoico, y responde desde la razón, no desde la emoción. Y sobre todo, recuerda que la verdadera fortaleza mental no se demuestra en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de manejarlas con sabiduría. Porque en un mundo donde todos reaccionan impulsivamente, aquel que mantiene la calma es el que realmente tiene el control. La ventaja de la soledad consciente. En un mundo donde el ruido nunca se detiene, donde las redes sociales, las opiniones ajenas y las distracciones constantes llenan cada instante de nuestra vida, hay algo que pocos se atreven a abrazar: la soledad. Para muchos,
Estar solo es un castigo, una señal de vacío. Pero para los estoicos, la soledad era un regalo, una fuente de claridad, fortaleza y autoconocimiento. Marco Aurelio, rodeado de intrigas en la corte, de guerras y responsabilidades como emperador, encontraba en la soledad su refugio más valioso. En sus meditaciones, escribió: en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. ¿Por qué tememos tanto la soledad? Porque nos obliga a enfrentarnos con nosotros mismos. Nos muestra quiénes somos realmente, sin máscaras ni distracciones. Pero aquí está el secreto. Aquellos que aprenden a disfrutar de su propia compañía nunca sentirán la necesidad de buscar validación externa. La soledad consciente no es aislamiento ni rechazo de la sociedad. Es un espacio que creamos para fortalecer nuestra mente, para cultivar nuestros pensamientos y para desarrollar una independencia emocional inquebrantable. En ese silencio interno, encontramos respuestas que nunca llegarían en medio del ruido. Entonces, ¿cómo podemos convertir la soledad en una ventaja en lugar de un temor? Empieza por aceptar momentos de desconexión. Apaga el teléfono, aléjate del ruido, date el permiso de estar solo. Observa lo que surge en tu mente sin juzgarlo. Pregunta: ¿quién soy cuando nadie me observa? ¿Qué pensamientos emergen cuando todo está en calma? Aprende a disfrutar del silencio. En lugar de llenarlo con distracciones, úsalo para leer, reflexionar, escribir o simplemente respirar. La mente que se aquieta se vuelve más fuerte. Y sobre todo, recuerda esto: quien se siente cómodo en su soledad nunca dependerá de la presencia de los demás para sentirse completo. En un mundo donde todos buscan validación externa, la verdadera fortaleza está en quienes han encontrado paz dentro de sí mismos. No te quejes, actúa. Quejarse es fácil. Es lo primero que hacemos cuando algo no sale como esperamos. Cuando la vida nos golpea con dificultades o cuando sentimos que el mundo no es justo. Pero la queja, por sí sola, no cambia absolutamente nada. Los estoicos lo entendieron hace siglos. En lugar de perder tiempo lamentándose, la clave está en actuar. Imagina a alguien que pasa el día quejándose del clima, de su jefe, del tráfico, de su mala suerte, pero no hace nada para cambiar su realidad. Esa actitud no solo lo convierte en prisionero de su propia frustración, sino que lo debilita. Porque mientras más nos quejamos, más reforzamos la creencia de que somos víctimas de la vida, en lugar de protagonistas de nuestro destino. Epicteto fue claro al respecto: no expliques tu dolor, supéralo. Y Marco Aurelio añadió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Los estoicos no se permitían caer en la trampa de la queja constante. No porque la vida fuera fácil para ellos, sino porque entendían que la energía que gastamos en quejarnos es energía que podríamos usar para mejorar. Piénsalo. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras la tentación de quejarte, usaras ese impulso como un recordatorio para actuar? En lugar de decir esto es injusto, podrías preguntarte: ¿qué puedo hacer al respecto? En lugar de decir no soporto mi trabajo, podrías preguntarte: ¿qué pasos puedo tomar para cambiar mi situación? La acción es la verdadera solución. Y aquí es donde radica el poder de esta regla. Cada vez que sientas la necesidad de quejarte, transfórmala en un pequeño paso hacia la solución. Por supuesto, esto no significa que no debamos expresar nuestras emociones o ignorar nuestras dificultades. Pero una cosa es reconocer un problema y otra es quedarse atrapado en la queja sin hacer nada. La próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, haz el ejercicio estoico de preguntarte: ¿está bajo mi control? Si la respuesta es sí, toma acción. Si la respuesta es no, acepta la situación y sigue adelante. Porque quejarte no cambiará nada, pero actuar sí. Y hablando de acción, en la siguiente clave descubrirás cómo tomar el control de tu destino
con una herramienta que los estoicos valoraban más que el oro. La clave para el éxito duradero. Piensa a largo plazo. El éxito duradero no es fruto del azar ni de un momento de inspiración. Es el resultado de decisiones pequeñas y repetidas con disciplina a lo largo del tiempo. Es un juego de paciencia, visión y resistencia. Vivimos en una era donde lo inmediato domina. Queremos todo rápido: dinero, reconocimiento, éxito. Nos han hecho creer que si no logramos grandes resultados en poco tiempo, estamos fracasando. Pero los estoicos entendían algo crucial: lo que se construye rápido, se derrumba rápido. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría: lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Esto significa que cada una de nuestras acciones diarias, por insignificante que parezca, contribuye al todo. Y si solo actuamos con la vista puesta en el corto plazo, nunca construiremos nada sólido. Piensa en los edificios más imponentes del mundo. ¿Fueron construidos en un día? No. Se erigieron con planificación, esfuerzo y tiempo. Lo mismo ocurre con cualquier cosa valiosa en la vida. Una carrera exitosa, relaciones significativas, un cuerpo fuerte, una mente imperturbable. La clave está en cambiar la mentalidad. En lugar de preguntarte qué puedes obtener hoy, pregúntate qué estás construyendo para el futuro. ¿Cómo aplicar el pensamiento a largo plazo? No te obsesiones con los resultados inmediatos. En lugar de buscar gratificación instantánea, céntrate en hacer lo correcto. Aunque no veas los frutos de inmediato, invierte en hábitos poderosos. No necesitas cambios radicales. Pequeñas acciones diarias, repetidas con constancia, transforman vidas. Acepta la incomodidad como parte del proceso. Crecer duele, requiere paciencia, esfuerzo y sacrificios, pero la recompensa es inigualable. Visualiza quién quieres ser en 5 o 10 años y actúa como esa persona desde hoy. Cada acción cuenta, cada decisión te acerca o te aleja de ese futuro. Cuando adoptas esta mentalidad estoica, dejas de actuar por impulso y comienzas a construir con propósito. Te vuelves inmune a la frustración, porque comprendes que cada paso que das, por pequeño que sea, es una inversión en tu futuro. Y cuando llegue el momento, cuando mires hacia atrás y veas lo que has logrado con perseverancia, entenderás que el éxito no es un golpe de suerte. Es la consecuencia de pensar, actuar y construir a largo plazo. Ahora, avancemos a la siguiente clave, aquella que te revelará cómo la autodisciplina se convierte en el mayor aliado de un pensador estratégico. Toma decisiones con razón, no con emoción. La mayoría de los errores que cometemos no vienen de la falta de inteligencia, sino de la falta de control sobre nuestras emociones. Cuando el miedo, la ira o la euforia nos dominan, perdemos claridad y tomamos decisiones que luego lamentamos. Los estoicos comprendieron que la sabiduría no está en saberlo todo, sino en saber cuándo actuar y cuándo esperar. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra reacción a ello. En otras palabras, no es el problema lo que destruye a una persona, sino la forma en que responde ante él. Hoy en día, vivimos en un mundo acelerado. Todo nos empuja a responder al instante. Los mensajes, las discusiones, las presiones del trabajo. Pero cada decisión impulsiva es una oportunidad perdida para ejercer el control sobre nosotros mismos. La diferencia entre reacción y decisión: reaccionar es instintivo, es actuar sin pensar, sin evaluar las consecuencias. Decidir es estratégico, es tomarse el tiempo para analizar, sopesar opciones y elegir lo mejor. Cuando te enfrentes a una situación difícil, haz una pausa. Antes de hablar, antes de actuar, antes de escribir ese mensaje que luego podrías lamentar, pregunta: ¿estoy controlando esta situación o estoy siendo controlado por ella?
Cómo tomar decisiones con razón y no con emoción. Entrena tu mente para la calma. Si vives en un estado constante de ansiedad o frustración, cualquier pequeña provocación te hará explotar. Cultiva la serenidad antes de que la necesites. Deja pasar 24 horas antes de responder en momentos de enojo. Lo que hoy parece un problema inmenso, mañana será irrelevante. No tomes decisiones permanentes por emociones temporales. Consulta con tu yo del futuro. Pregunta: ¿cómo veré esta decisión dentro de un año? Lo que hoy parece urgente muchas veces no tiene importancia real. Acepta que las emociones no son el problema. La ira, el miedo o la tristeza no desaparecerán, pero no tienen por qué definir tus acciones. Reconócelas, pero no las conviertas en tu guía. Recuerda que la verdadera fortaleza está en la templanza, no en ser el más agresivo o el más emocional, sino en ser el más equilibrado. El autocontrol es poder. Cuando eliges actuar con razón y no con emoción, te conviertes en una persona que los demás respetan y confían. No porque nunca sientas, sino porque sabes cuándo hablar, cuándo callar y sobre todo, cuándo actuar. Y ahora, avancemos a la siguiente clave, aquella que te mostrará cómo cultivar la autodisciplina sin caer en la frustración. La clave para una vida sin sufrimiento. El sufrimiento humano no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a lo que es. Nos aferramos a cómo deberían ser las cosas, a cómo deberían comportarse los demás, a cómo debería ser nuestra vida. Y en esa lucha interna encontramos el verdadero dolor. Los estoicos comprendieron un principio fundamental. El mundo no está aquí para cumplir nuestras expectativas. Cuando aceptamos esto, encontramos paz. Cuando resistimos, nos llenamos de frustración. Epicteto lo explicó de manera sencilla. No busques que las cosas sucedan como quieres, sino que sucedan como deben suceder, y así vivirás en armonía. Pero, ¿qué significa realmente aceptar la vida tal como es? No se trata de resignación. No significa que debemos conformarnos con todo, sino que debemos dejar de pelear con lo que no podemos cambiar. Se trata de reconocer que, aunque no tengamos control sobre todo lo que nos ocurre, sí tenemos control sobre nuestra respuesta. Elimina la resistencia, elimina el sufrimiento. Piensa en la última vez que te molestaste porque alguien actuó de una forma que no esperabas. Tal vez un amigo te traicionó, un ser querido te decepcionó, o una oportunidad que creías segura se desvaneció. Lo que te hizo sufrir no fue el hecho en sí, sino tu expectativa de que las cosas fueran diferentes. Aceptar radicalmente la realidad no significa que te guste. Significa que eliges no desperdiciar tu energía en una batalla perdida. Porque la verdad es esta: la vida sigue su curso, con o sin tu aprobación. Cuando dejas de resistirte, tu mente se libera. Ya no estás atrapado en pensamientos de ¿por qué me pasó esto?, sino en ¿qué puedo hacer ahora? Tus emociones se estabilizan. Dejas de ser víctima de la frustración porque aprendes a fluir con la vida. Tomas mejores decisiones. En lugar de reaccionar con enojo o miedo, actúas desde la claridad. ¿Cómo practicar la aceptación radical? Haz una lista de todo lo que estás resistiendo. Pregunta: ¿puedo cambiarlo? Si la respuesta es no, suéltalo. Acepta que las personas son como son, no como quisieras que fueran. La decepción desaparece cuando dejas de esperar que los demás actúen según tus expectativas. Recuerda que todo es temporal. Lo que hoy parece un problema inmenso, mañana será solo un recuerdo. No desperdicies tu presente peleando con lo inevitable. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar el clima, la economía o las opiniones ajenas, pero sí tu actitud, tu esfuerzo y tu perspectiva. La verdadera fortaleza está en aceptar lo que es. Aceptar la vida tal como es no significa rendirse, sino liberarse. No significa que no actúes, sino que actúes sin resistencia, sin sufrimiento innecesario. Porque la paz no llega cuando las circunstancias cambian, sino cuando tú cambias la forma en que las ves.
Cada enseñanza estoica que hemos explorado hoy no es solo una idea filosófica, es un camino hacia una vida con menos sufrimiento y más claridad. Aceptar la realidad, actuar con razón y no con emoción, pensar a largo plazo y tomar el control de nuestras reacciones. Todo esto nos libera de las cadenas del caos y la incertidumbre. El conocimiento sin acción no cambia nada. El verdadero crecimiento ocurre cuando aplicas estas enseñanzas en tu vida diaria, cuando dejas de quejarte y tomas acción, cuando en lugar de reaccionar impulsivamente, eliges responder con sabiduría, cuando en vez de luchar contra lo que no puedes cambiar, decides aceptarlo y seguir adelante con fortaleza. Piensa en una situación reciente en la que reaccionaste con frustración o miedo. Ahora, obsérvala con una nueva perspectiva. ¿Cómo habrías actuado si aplicaras los principios estoicos? Mañana, cuando enfrentes un obstáculo, un problema o una conversación difícil, detente por un momento y elige actuar con razón, no con emoción. Ese será tu primer paso real hacia una vida más serena y en control. Me encantaría saber qué enseñanza estoica resonó más contigo. Déjalo en los comentarios. ¿Qué principio aplicarás primero? ¿Qué ha cambiado en tu forma de ver la vida después de este video? Tu historia puede inspirar a otros. Si este video te ayudó a ver las cosas de otra manera, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí exploramos juntos cómo aplicar la filosofía estoica para vivir con propósito y claridad. Y si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas el próximo video donde hablaremos sobre... Nos vemos ahí. Y recuerda, el control de tu vida empieza con el control de tu mente.